eRow Capital presenta la información financiera de la primera semana del 2023 y para ello te deseo lo mejor durante este año, así como que todas tus inversiones se logren capitalizar positivamente. En esta sesión veremos el desempeño del 2022, cómo nos fue, qué fue lo bueno y lo malo. También podremos ver un poquito de los pronósticos que vienen para el 2023 y cómo los inversionistas están viendo el mercado. Y por último, quiero compartirte qué será mejor, invertir en bonos, en CETES o en acciones, dadas las condiciones que actualmente se encuentran en el mercado. Sin más preámbulo, comenzamos. El desempeño durante el 2022 fue excepcional. En el caso de México tuvimos un menos 9%. En Estados Unidos prácticamente desde el 2008 no se había visto un menos 20%. Y en el caso de las tecnológicas tuvimos un 33%. Sin duda, fuertes retrocesos y empresas tuvieron importantes bajas durante este 2022. Lo que hace pensar que prácticamente no hubo un lugar seguro para poder hacer inversiones. Pero si analizamos un poquito más de cerca el S&P y si recordamos que este está dividido en 11 grandes sectores, podemos observar prácticamente que el sector de comunicaciones y consumo discrecional fueron los dos que sufrieron fuertes bajas con un menos 39 y un 37%. Pero hay algo muy desproporcionado en cuestión de ganancias, dado que el sector energético tuvo una ganancia durante este 2022 del 57%. Muy pocas veces se ve este incremento tan importante durante un año. Si hacemos un poquito de detalle en el sector de comunicaciones, vemos empresas como Google que retrocedieron un 40%, la parte de Facebook prácticamente con un menos 65%, otras como Disney o Verizon o Zoom inclusive con un 64%. Observamos que muy pocas empresas tuvieron avances positivos durante este 2022. En lo que refiere a la parte del sector energético, si hacemos un zoom, podemos ver cómo empresas como Exxon tuvieron un 81% de ganancia durante este 2022 o inclusive Chevron con 52%, el caso de Shell al igual 31% y prácticamente todo el sector está en verde con fuertes ganancias. La pregunta es, entonces, ¿el petróleo sigue siendo negocio? En el caso de las tecnológicas, observamos que Apple, Microsoft, Google tuvieron retrocesos importantes, pero el caso de Netflix prácticamente con el 52%, Meta lo habíamos platicado, Tesla con un menos 65%. Y nada más para darles un poquito de referencia, el Bitcoin tuvo un menos 65.3%, prácticamente al igual que Tesla y Meta. Entonces la pregunta es, ¿Bitcoin se está alejando del mercado como refugio en un principio o simplemente está siendo parte de la tendencia del mercado, añadiendo aún más toda la polémica de los casos de abuso como de FTX en su proceso? Hay que ver de cerca cómo se está comportando. Y en el caso de México, pues no es la excepción, ¿no? Tuvimos a empresas como Aeroméxico, donde prácticamente con la disolución se perdió todo. Axtel, Volaris, el caso de Televisa tuvo un menos 53%, Cemex, la parte de Orbia, y podemos observar cómo el mercado mexicano también sufrió fuertes bajas. Pero, al igual que en el sector energético en Estados Unidos también tuvimos fuertes ganancias. Vean el caso de Chedraui, 98%, o Banbajío, H-City con un 76%, y prácticamente hubo empresas en México que dieron un rendimiento sobresaliente, inclusive Arca Continental, la parte de bebidas, tiene un 24% de rendimiento durante este año. Lo cabe señalar que por eso hay que ser tan selectivo para ver qué tipo de empresas, sobre todo entre fundamentales, sectores y la parte de industria, cómo están afectando.
Haciendo un análisis del S&P en Estados Unidos, esta gráfica nos muestra desde el 2001, cuando se tuvo la crisis del dot-com, prácticamente retrocedió el mercado un 49% en 25 meses. Para el 2008, cuando se tuvo el problema de la subprime y todo lo parte de Lehman Brothers, el mercado retrocedió 57% prácticamente en 17 meses. Y lo que llevamos en el 2002, llevamos un menos 27% en tan solo 9 meses. Entonces la pregunta es si el mercado ya encontró piso y el 2023 tendrá un mejor panorama o seguiremos teniendo un retroceso. Por eso hay que ser tan selectivos, escuchar las indicaciones del mercado para poder ser selectivos en la adquisición de acciones. Un buen inversionista debe de tener la visión de lo que va a suceder en el mercado a nivel macro, y para ello es importante entender cuál va a ser la preferencia de la tasa de referencia, así como los movimientos de la inflación, cómo va a ser ese crecimiento en el PIB, aunque muchos ya esperamos ese 2%, y acerca del dólar, cómo se va a comportar. Esos son los 4 indicadores macroeconómicos que cualquier inversionista debe de tener claro cuál es la tendencia y cuáles son los factores que pueden influir. Así que para ello tenemos que Citibanamex hace una encuesta a los 30 economistas más experimentados y este es el resultado de esta análisis que han llevado. Podemos observar que la tasa de referencia prácticamente la mayoría todavía no está muy decidido en dónde va a haber, pero lo que sí es importante es que va a estar entre un rango del 9,75 al 11%, siendo la mediana del 10,25%. Así es que ese es el factor clave que vamos a tomar para poder hacer nuestras proyecciones y pronósticos. A lo que respecta a la inflación, la mayoría de los analistas muestra que va a estar en un rango entre el 5 y 550, dándonos una media del 5,18, es decir, todavía estará durante el 2023 por arriba de la misión que tiene el Banco de México de reducir la inflación. Por otro lado, el Producto Interno Bruto, la gran mayoría indica que prácticamente estaremos con un crecimiento del 1%, lo cual sería una muy buena noticia y evitaría tener la recesión. Sin embargo, por ahí hay 2 analistas que efectivamente dicen que no vamos a crecer durante este 2023. Observemos que la media va a estar entre 0,95 de crecimiento. Así es de que al menos al inicio del año tenemos la expectativa de que tendremos crecimiento pequeño, pero tendremos crecimiento, que es lo importante. Y por último, el dólar, los analistas lo observan entre un rango entre 20.50 y 21 pesos, lo cual hace que la mediana esté alrededor del 20.75. Lo que sí es importante es que la mayoría los está visualizando al dólar por arriba de los 20 pesos. Hay que analizarlo y estar de cerca. Así es que con esto podemos observar qué son los pronósticos o las variables que debemos de tener visibles, y cualquier cambio o variación en alguna de estas, sin duda el mercado va a estar muy sensible al respecto. Así es que, como dicen los economistas, pasan la mitad del tiempo haciendo predicciones, aquí están, y la otra mitad se la pasan explicando por qué estas no se cumplieron. Así es que esperemos que por ahí de junio y agosto nos estén diciendo que efectivamente fueron buenos los pronósticos. Bien, en el caso de si invertir en CETES o en acciones, la realidad es que es como comparar peras con manzanas. Son 2 activos totalmente diferentes, y para ello les quiero compartir el concepto primero del rendimiento contra el riesgo.
Por ejemplo, si tenemos nuestro efectivo en nuestra casa, sin duda es algo que nos puede dar liquidez en cualquier momento, pero no nos va a dar ningún rendimiento como tal. Y si observan, pues no es riesgo cero, dado que a lo mejor si lo tengo guardado debajo del colchón, pues lo puedo perder, o si está en el banco, a lo mejor me pueden hacer una duplicidad en mi identidad, ¿no? Hay algunos osados que hasta inclusive lo prestan y lo prestan con tasa cero. Lo único que ocurre es que su riesgo aumenta considerablemente y pues no están obteniendo un beneficio. En el caso de los CETES, actualmente están al 11% a tasa anual, lo cual prácticamente lo puse al mismo nivel que el efectivo, ¿no? Es lo que consideramos como libre de riesgo o prácticamente tasa sin riesgo alguno. También podemos ver las acciones. Esperamos, típicamente dan 2.2 veces lo que nos dan los bonos, lo cual implicaría un aproximado del 37%. Eso es lo que típicamente, para yo prestar mi dinero a acciones, pues esperaría ese tipo de rendimiento, porque ahorita es seguro tener el 11%. Y pues hablando del mundo cripto, pues obviamente es muchísimo más riesgo, pero también deberíamos de tener mayor rendimiento. Así es que este esquema debe de ser consistente, así es que en cualquier momento que mi dinero represente un mayor riesgo, pues debo de tener una mayor recompensa. Hay algunas organizaciones que se dedican efectivamente a dar un poquito más de lo que ofrece inclusive el CETES, pero lo que no entendemos muchas veces es que el nivel de riesgo al cual se presenta nuestro dinero pues es muchísimo mayor, lo cual debería de estar dando pues rendimientos aproximadamente similares a los de algunas acciones, por dar un ejemplo. Una vez teniendo en claro este concepto, es importante entenderlo para poder manejar. Así es que durante el 2023, cualquier inversión en fondo conservador o en fondo de deuda, pues nos debe de arrojar cuando menos un 11%. Así es que la pregunta es, si no gano el 11% en estos fondos, pues prácticamente estoy haciendo que mi dinero se devalúe. Así es que hay diferentes tipos de inversionistas. El conservador, el cual busca mantener ingresos relativamente bajos pero muy seguros, y del otro extremo pues tenemos el agresivo, el cual sin duda expone su dinero a un mayor riesgo, pero obviamente el rendimiento que puede esperar es mucho mayor. Aquí la gran ventaja es el horizonte del tiempo. Para aquellas personas conservadoras, pues muy probablemente el horizonte es mucho más corto. Para aquellos que son agresivos, pues si hay una baja como este 2023, que tuvimos un menos 33% en las tecnológicas, pues pueden esperar 3, 4, 5 años para poder recuperar esa inversión. Lo importante es entenderlo y saber dónde nos podemos colocar. Para el conservador, se recomienda tener aproximadamente en deuda un 40%, 50% en deuda a mediano plazo y un 10% en acciones. En la parte del moderado, el perfil moderado es 30% en CETES, 30% en bonos y aquí aumentamos a 40% en acciones nacionales. Para lo que es el inversionista agresivo, pues prácticamente reducen CETES a un 15%, 25% en bonos, acciones en 40%, nacionales, y aquí aumentamos un 20% a acciones internacionales. Así es que si hablamos específicamente de CETES, pues podemos observar que el CETE a 28 días desde agosto prácticamente está llegando a niveles del 10% anual. Y si lo observamos los CETES a un año, es decir, 364 días, al día de hoy, que es la primera semana de enero, nos está dando el 11%. Así es de que parece ser que son buenos momentos para analizar los CETES, mantenerlos de cerca y ver cuándo es la mejor opción
para poder realizar inversión en este aspecto. Lo que respecta a los datos económicos de esta primera semana del 2023, nos enfocaremos en Estados Unidos el día miércoles, donde se presentarán las minutas del cambio de la política monetaria. Aquí estaremos observando el tono, sobre todo restrictivo, que estará poniendo los diferentes subgobernadores. La importancia de estas notas es ver con qué tono y con qué nivel pudieran hacer que el aumento de tasas continúe. Por otro lado, para el día viernes estaremos viendo la nómina no agrícola, la cual dará reflejo qué tan fuerte continúa el mercado laboral. De tener un incremento a la alza o un dato inesperado, presionará fuertemente al mercado, dado que esto le dará pie a la Reserva Federal para seguir su tono de aumento de tasas de referencia. En el caso de México, nos concentraremos similar el día jueves con las minutas de la política monetaria presentada por Banxico. Aparte de la rosca, parece ser que en México no tenemos ningún otro evento económico importante. Recuerden que la información aquí presentada es meramente con fines educativos y en ningún momento es una recomendación de inversión. Agradezco su participación y recuerda, planea para lo peor, espera lo mejor y prepárate para ser sorprendido.